Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno poder reunirme con ustedes por medio de esta transmisión que el pastor Yair está haciendo para toda la iglesia Tiempos de Fe Medellín. Pues aquí estamos, igual que ustedes, en cuarentena, entendiendo que es un tiempo donde Dios está obrando en los corazones nuestros y en los de ustedes allí presentes. Primero, agradecer a Dios por la oportunidad de hablarles y compartirles la palabra. Segundo, al pastor Yair por la confianza y la oportunidad también de dirigirme a ustedes como la iglesia Tiempos de Fe allí en Medellín. Usted es parte de esta iglesia, usted es hijo de esta casa y Dios le ha puesto allí para que crezca, para que sea plantado y se desarrolle en la fe. Bueno, yo no quiero alargar mucho esta primera parte. Y quiero ir inmediatamente a la palabra de Dios. He titulado la palabra para usted esta tarde, Una fe para tiempos de crisis. Una fe para tiempos de crisis. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero que oremos y pidamos a Dios esta tarde que nos hable, que ministre nuestro corazón, que podamos oír su voz en medio de todo lo que está pasando y que estos momentos donde podemos conectarnos por medio de la internet, Dios los use para nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual. Padre, aquí estamos en esta tarde pidiendo que nos hable de manera especial. Yo oro por cada persona que ve esta transmisión, por cada uno de mis hermanos que se conecta. Oro para que esta palabra pueda servir de aliento, de ánimo, de gozo, de paz, de alegría a cada uno de ellos. Y oro para que la presencia tuya nos levante en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos de una fe para tiempos de crisis, estamos hablando de una fe para los tiempos de tribulación. Los tiempos de tribulación son momentos donde tenemos situaciones extremas. Hay problemas regulares, pero hay situaciones extremas. El mundo hoy por hoy está viviendo una situación extrema. Se están viendo situaciones de hambre, enfermedad, muerte, soledad, suicidio. La situación es bastante extrema. Y aparte de eso, es una sucesión de problemas o de pruebas, donde los golpes vienen unos tras otros. ¿Ha pasado usted por tiempos de tribulación? Tiempos donde no termina una para que venga la otra y pareciera que las situaciones no paran, sino que avanzan y siguen pasando. Tal vez alguien me escucha, tiene una deuda, tiene una renta, no tiene comida, se enferma, hay problemas en la familia. Bueno, cuando todas esas situaciones se juntan, podríamos llamar que estamos pasando por un momento de tribulación, donde todo lo que sabemos, hemos aprendido de Dios, de su palabra, se va a poner a prueba. Usted es cristiano, ¿hace cuánto? Tal vez muchos años o es nuevo, pero la palabra que hay en su vida, en su corazón, se va a poner a prueba en estos tiempos. Es ahí donde Dios va a saber de qué estás hecho, cuál es tu fe real y cuánta fe realmente tienes y de qué está hecha tu fe. Escúcheme algo, pero en medio de todo eso también pueden venir crisis de fe. Hay personas que pueden estar pasando una crisis de fe. Pastor, ¿qué es una crisis de fe? Una crisis de fe son aquellos momentos donde comenzamos a dudar si Dios realmente está o no está, donde parece que el cielo se cerró para nosotros, donde no hay una palabra de Dios para nuestras vidas, no escuchamos a Dios hablar a nuestro corazón y lo que hemos aprendido se nos olvida y lo que escuchamos no causa un efecto, no sentimos a Dios. Y parece que Dios estuviera a miles de kilómetros de distancia de nuestra vida. Pero aparte de eso, las tinieblas se confabulan para destruirte. Parece que la voz del enemigo retumba de manera más fuerte
en tu mente y en tu corazón, y tu relación con Dios empieza a enfriarse y sientes que tu vida va en un descenso espiritual. Las cosas no florecen, entras en una rutina espiritual y hay un silencio en el cielo, y ahí tenemos que examinar la forma en que nos hemos relacionado con Dios. El Salmo 46:1, el Salmo que les acabo de leer, dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay un hombre en la Biblia que me encanta mucho y he predicado muchas veces sobre él, y es el apóstol Pedro. Pedro recibió una palabra de Dios de esas que tal vez no la entendió, pero no es la que quisiera haber escuchado él o cualquiera de nosotros. El Señor le dice a Pedro en Lucas 22, 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esta es una palabra profética de Jesús para Pedro. Todos quisiéramos escuchar una palabra de bendición, de abundancia, de prosperidad, pero esta no era esa palabra. Esta palabra era una palabra donde Dios le pronosticaba a Pedro que vendría sobre él una situación extrema, una tribulación, un momento crucial de su vida donde su fe iba a ser probada. Cuando nosotros iniciamos en el Señor, necesitamos una fe especial. Y estos días, todos los que conocemos a Dios, necesitamos una fe superior a la que hemos tenido regularmente. Cuando usted conoció al Señor, tuvo fe para ser salvo, pero ahora necesita una fe para superar esta crisis. Porque tal vez esta crisis le ha golpeado, o tal vez usted está tranquilo. Pero escuche, las situaciones extremas y los golpes tumban y te enfrentas a dos realidades. Primero, a que Dios está permitiendo que ocurra esto. Dios permite que las cosas pasen. Es el dueño de la historia y Él permite que las cosas ocurran. ¿Por qué? Él es el Dios de los cielos y Él sabrá por qué. La segunda razón es que el infierno, el diablo, las tinieblas se van a levantar contra ti. Palabras de desaliento, espíritus de las tinieblas tratarán de desanimarte cada día más, de hablar a tu corazón y decirte que lo que crees y lo que esperas no va a ser real y que no se va a cumplir. Mucha de nuestra fe se usa para sostenernos, pero esta vez se necesita una fe para superar cualquier crisis. Hay una historia en la Biblia que es la historia de Lázaro. Tal vez usted la recuerda. Dice en Juan 11, 17 al 21, que Jesús vino y halló que Lázaro había muerto 4 días. Es decir, Lázaro estaba sepultado hace 4 días y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Tal vez María estaba sentida con Jesús, no quería verlo porque ella esperaba algo diferente. Y Marta sale con un reclamo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas mujeres estaban pasando por una crisis de fe porque habían llamado a Jesús días antes de que su hermano muriera cuando estaba grave. Ellas esperaban que Jesús llegara antes, pero llegó después, cuando Jesús estaba muerto. Esta situación trajo a la vida de Marta y María una crisis de fe muy profunda. Y Dios permite que esto pase muchas veces, que lleguemos a extremos donde de alguna manera todo lo que sabemos, todo lo que creemos se pone a prueba. La tribulación, escuche, nos confronta con varios aspectos en este texto. Primero, con lo que esperamos de Dios. ¿Qué espera usted de Dios? Marta esperaba algo. Marta le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El reclamo deja ver que era una mujer que tenía una expectativa, una esperanza, una confianza de que Dios o Jesús viniera a tiempo
para sanar a su hermano y no muriera. Escuche, a veces Dios parece decepcionarnos. A veces nos sentimos decepcionados. La decepción es una situación emocional en la fe que tenemos que aprender a reconocer, pero también tenemos que aprender a superar. ¿Se ha decepcionado usted alguna vez? Tal vez se decepcionó de alguna iglesia, de algún pastor, de algún hermano, pero también muchas veces nos podemos decepcionar de Dios, porque esperamos algo y no llega, y no se cumple en el momento que lo esperamos. Regularmente nuestros diseños y nuestros tiempos no coinciden con los de Dios. Dios tiene diferentes maneras y formas de actuar. Pero también esta situación confrontó a Marta y a María, y las situaciones nos confrontan con lo que creemos. Dice Jesús a Marta: tu hermano resucitará, Marta. Ella dice: oh sí, yo sé que resucitará, yo sé que Él se levantará en el día en que resuciten los muertos, todos los muertos, en el día postrero. Y Jesús dijo: un momento, Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no le estaba preguntando por su doctrina del conocimiento de la escatología de los últimos tiempos. Jesús le estaba hablando de lo que ella creía, si ella podía creer que su hermano resucitaría ahí, en ese momento. A veces conocemos mucho de la Biblia, leemos la Biblia, escuchamos sermones, pero escuche, no los ponemos como una realidad en nuestra vida. Tenemos conceptos equivocados de Dios y nuestro entendimiento de la palabra es muchas veces limitado al conocimiento y no tenemos una experiencia real con Dios. La gente que tiene experiencia con Dios es la gente que crece en la fe. Usted puede conocer palabra, pero no tener experiencia con Dios. Pero también entendemos en esta enseñanza que en medio de las tribulaciones recibiremos consuelo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, Jesús, entonces al verla llorando, porque ella estaba llorando desconsoladamente y los judíos que estaban alrededor también estaban llorando, la Biblia dice que Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dice la Biblia: ¿dónde le pusiste? Y él fue a la tumba donde estaba Lázaro enterrado o sepultado. Dice que Jesús lloró. ¿Sabe algo? Jesús no es ajeno a tu dolor. Él entiende tu situación y sabe que puedes decepcionarte, sabe que puedes agarrarte de tus conceptos o tus pensamientos, pero escuche, Él participa de nuestros dolores, de nuestras afrentas, de nuestras angustias y de nuestras tribulaciones. Dios siempre estará presente para consolarnos cuando las cosas no marchen como esperamos. En 1 Corintios 1:4 dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela con esta palabra y te dice: voy a sacarte de esta crisis, voy a hacer algo inesperado, algo que no te lo estás imaginando siquiera. Voy a cambiar la historia tuya, la de tu familia, la de tus hijos. Voy a hacer algo sorprendente, pero solo tienes que recibir mi promesa, porque ahora no tienes un milagro, pero tienes una promesa. Y los que reciben milagro son los que reciben primero promesas. Los que pueden creer en promesas pueden recibir milagros. Pero escuche, también en estas situaciones extremas somos confrontados con la soberanía de Dios. Mucha gente pregunta: ¿por qué Dios permite todo esto? Mira, Dios es Dios. Hay cosas que no podemos explicar. En Job capítulo 4, versículo 2 dice que a Dios nadie lo puede detener. ¿Dónde quedas tú cuando Dios hace las cosas como Él piensa? Job cuestionó a Dios y Dios lo pone de frente y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, la tierra, los animales?
Dios dice, no tengo que explicarte, yo soy Dios y mi mente nadie la podrá entender. Entonces nos vemos enfrentados en nuestra humanidad y en la soberanía de Dios. Pero siempre tenemos que saber que Él es el soberano de la tierra. En Mateo 27, 45 al 50, dice que desde la hora sexta, y con esto quiero ir terminando, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, la Biblia dice que la tierra se llenó de una oscuridad muy profunda. Y escuche, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, a Elías llama. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en la caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarles. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Lama sabachthani. La pregunta es, Señor, ¿por qué me dejaste? Tú me has abandonado, me dejaste atrás. Yo sentí que me soltaste y parece que te fuiste y estoy solo en esta situación. ¿Ha sentido usted eso alguna vez? Eso es un desierto profundo. El dolor de Jesús en la cruz más grande no fueron los clavos, ni la corona de espina, ni la lanza que atravesó su costado, ni los azotes. Su dolor más grande nunca se quejó por otra cosa, más que por sentir la ausencia de Dios en el momento más crítico. Yo no sé por lo que estás pasando, pero yo quiero enviarte una palabra esta tarde y decirte, ánimo. El Señor está más cerca de lo que tú puedes imaginarte. La presencia de Dios está ahí en tu casa, con tus hijos. La presencia de Dios parece que se fue, pero está allí, más cerca de lo que puedas imaginarte. ¿Qué debo hacer, pastor? Pues necesitas palabra, versículos. No hay fuerzas si no tienes palabra de Dios. La palabra de Dios es el antídoto para salir de la crisis. Siempre que hay un preámbulo de la crisis, de salir de la crisis, es una palabra. Porque las fuerzas se acaban y tienes que leerlas. Busca palabra, versículos en tu mente, escríbelos, medítalos, agárrate de ellos. Aunque no veas y no sientas nada, toma la palabra de Dios como una palabra de consuelo. No busques gente que te anime. Hoy yo quiero animarte a que busques palabra de Dios, pero también necesitas adoración. Adorar a Dios en medio de la circunstancia. La adoración trae la presencia de Dios y Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y yo quiero terminar diciendo esto. Quiero decirte que esta tribulación va a traer un fruto, porque a la final Dios siempre gana y Él siempre nos da una victoria. Estos problemas que estamos viendo, esta crisis mundial, muchos están viendo como algo que es terrible. Pues sí, es una situación bastante dura, pero escuche, Dios siempre da la victoria. ¿Qué va a pasar contigo y conmigo después de una tribulación? Lo primero es que tendremos el fruto de una fe más profunda. Ya no serás tan niño, ya no serás una fe superficial, sino que tendrás una fe arraigada en la palabra. No producto de la emoción de un sermón, sino producto de que tuviste una experiencia con Dios y saliste adelante. Pero también tendrás una fe más madura, más adulta. Serás un mayor espiritual, una persona que va a crecer. Ya no serás tan niño.
Ahora sabes en quién crees, en quién esperas. Ya no es una historia que alguien te cuenta o que un pastor te enseña. Ahora es tu propia experiencia con Dios. También tendrás una fe más estable y menos emocional o circunstancial. Ya no dependerás si funciona o no funciona. Ya sabes que con Dios siempre funciona, aunque a veces parezca que no. Con Dios siempre va a funcionar. Pero también tendrás un carácter más decidido, más claro, y querrás servir a Dios. Jesús le dijo a Pedro que habría un tiempo de prueba, y Pedro entró en la crisis, y Pedro lloró amargamente. Las tinieblas cubrieron su vida, y sintió Pedro que moría. Pero escuche, Jesús le dijo: Pedro, volverás. Después de todo esto, regresarás. Y no regresarás siendo el mismo Pedro. Regresarás siendo un hombre maduro, estable, un hombre en el que otros se apoyarán para crecer. Eso pasará contigo. Después de esta crisis, crecerás. Cuando vuelvas al templo, cuando vuelvas a la iglesia y abraces a tu hermano, no serás igual. Vamos a ver rostros cambiados, personas edificadas, creciendo. Porque escuche algo, yo sé, estoy muy seguro que Dios está trabajando. Aunque el mundo esté quieto, Dios se está moviendo a favor de su iglesia. Y esto que parece que está como congelado en el tiempo o congelado en el momento, no, eso es para los hombres. Dios sigue moviéndose, Dios no descansa y Dios sigue actuando. Y estoy muy seguro que Dios está actuando en el corazón tuyo y en el de tu familia. No volveremos a ser igual. Dios hará cosas extraordinarias. Yo quiero orar por ti en esta hora y yo quisiera que tú cerraras tus ojos allí donde estás. Y si están en familia, tómense de las manos y denle gracias a Dios por esta palabra. Dígale: Señor, gracias porque me has hablado de la fe que necesito para este tiempo crítico. Necesito una fe sobrenatural, una fe especial para estos tiempos. No la fe normal, no la fe emocional, no la fe circunstancial, sino la fe que se aferra a la palabra. La fe que, aunque venga lo más crítico, sabe en quién ha creído. Hoy, Señor, bendigo a mis hermanos que han escuchado esta palabra y oro para que consueles, animes, fortalezcas, edifiques a tus hijos, Señor, y que esta palabra sea de aliento, de ánimo, de gozo y de paz para todos allí en casa, Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Pastor Yair, Pastora Silvia. Sus transmisiones son espectaculares, me han inspirado y estoy tomando mucho de lo que el pastor hace para hacerlo aquí también en Estados Unidos. Les bendigo y deseo que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de victoria y de gracia y favor para todos ustedes. Un abrazo y bendiciones.